de Dios. Si tiene su Biblia, ábrala en Lucas 17. Vamos a ver una tremenda historia de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de eso quiero introducirme con una historia que leí hace unos días atrás acerca de un pastor en una ciudad en los Estados Unidos. A este pastor se le conocía como el pastor agradecido. Ese pastor era una persona muy alegre y muy agradecida con la gente, con Dios. Cuando él saludaba a una persona o le daban algo, él siempre le agradecía a Dios, le agradecía a las personas. Y ese pastor siempre tenía una postura de gratitud en todo momento. Pareciera que todo le salía bien. Parecía que encontraba siempre una razón para estar agradecido en medio de lo que él se encontrara. Este pastor siempre se mantenía en gratitud, se mantenía agradeciendo a las personas y a Dios. Dice la historia que en una ocasión en aquella provincia cayó una gran tormenta. Dice que como jamás se había visto en esa región cayó esa gran tormenta. Y dice que había destruido a muchos hogares en esa ciudad, había destruido parte de la iglesia donde este pastor se congregaba y predicaba la palabra de Dios. Y así que mucha gente se reunió para ver las palabras, para escuchar, las palabras de este pastor. Y mucha gente iba especulando que este pastor ahora sí iba a tener un motivo para estar triste o para estar enojado. Y dicen que fueron a ver a este pastor. Y dice que el pastor, antes de predicar, cerró los ojos y dijo las siguientes palabras: Señor, te agradezco porque no todos los días tenemos un mal día como este. Aún en el peor momento, este pastor le agradeció a Dios por ese mal momento que estaban pasando. Definitivamente es difícil encontrar gratitud cuando las cosas van bien. Y aún más difícil encontrar gratitud cuando las cosas van mal. Yo quiero predicar un sermón en esta noche que le he titulado ¿Dónde están los 9? Referente a la gratitud. Quiero que lea su Biblia en Lucas 17, versículo 11 al 19, dice la palabra de Dios. Lucas 17, versículo 11 al 19. Y yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en la aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron su voz: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, él les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro a tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 en dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino ese extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Le he titulado este sermón: ¿dónde están los 9? Y quiero hablar en primer lugar acerca de misericordia concedida. Cada uno de nosotros debemos entender que hemos sido salvados, hemos sido rescatados definitivamente por la misericordia de Dios. Porque Dios ha correspondido en misericordia. Dios ha tenido compasión del ser humano, y esta realidad la vemos expresada en nuestra historia. La palabra de Dios dice que estos 10 hombres que vienen a Jesús
pidiendo precisamente misericordia. Dice la palabra de Dios, estos hombres están pasando por una enfermedad muy terrible. Quizás una de las enfermedades en aquellos tiempos que no tenían cura, una enfermedad, quizás estamos hablando de una enfermedad terminal. La palabra de Dios nos dice que esta enfermedad, ¿verdad?, consistía en hacerle unas llagas a las personas. La lepra era algo visible, era algo que no se podía ocultar, pero también la palabra de Dios a través de la historia bíblica nos muestra que hombres y mujeres, algunos ricos, algunos allegados incluso a líderes de Dios, no escaparon a esta enfermedad. Podemos hablar acerca del hombre Naamán, dice la palabra de Dios, un general valiente, un hombre con un buen puesto militar, quizás con muchas riquezas, pero este hombre no escapó a tener lepra en su vida. Podemos hablar acerca de Giezi, que por causa de las rebeliones fue contaminado o tuvo esta enfermedad. Podemos hablar un sinnúmero de hombres y mujeres que tuvieron lepra. Es decir, la lepra en aquel tiempo afectaba a muchas personas. Era una enfermedad común. Ahora, primeramente era una enfermedad visible, pero también era una enfermedad la cual no podían permitir que se extendiera. Dice la palabra de Dios que esos hombres eran aislados. La ley de Moisés ordenaba que esos hombres fueran aislados, fueran separados de sus familias. No solamente había un daño físico, pero también había un daño espiritual y emocional en esos hombres. Experimentaban el rechazo, experimentaban tal vez el temor de otras personas. Quizás esos hombres eran maltratados, eran tenidos como malditos, como personas que nunca iban a poder tener una vida normal. Quizás nunca iban a tener una oportunidad de regresar a casa. Estos hombres eran aislados, eran rechazados. Ahora aquí estamos viendo la condición de estos 10 leprosos. Por eso vienen con Jesús a pedir misericordia. Escuche bien, ellos saben muy bien lo que hay dentro de ellos y lo que está fuera de ellos. Ellos saben que no pueden venir a exigirle a Jesús. No pueden venir a ordenarle a Dios que haga un cambio en sus vidas, sino que ellos entienden que necesitan la misericordia de Dios. Y lo interesante de esa historia es que dice la palabra de Dios, Dios fue movido a misericordia. Jesús concede la petición de estos hombres. La palabra de Dios nos dice en Proverbios 28, versículo 13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hay algo increíble cuando usted y yo admitimos y confesamos nuestro pecado. Cuando venimos a Dios con un corazón humilde a pedir misericordia. Hay algo maravilloso. Ahora la palabra de Dios dice que Jesús correspondió a su petición. Más allá de la necesidad, Jesús correspondió a su petición. Dice la palabra de Dios, ellos dijeron, alzaron su voz, diciendo, Maestro, ten misericordia de nosotros. Jesús, mis hermanos, está correspondiendo a la petición de ellos. Ahora, Jesús no solamente sanó a estos hombres para demostrar cuán poderoso era,
No era una cuestión de ego de parte de Jesús para decir, bueno, es tiempo, es hora de probar mi poder. Vamos a mostrar qué tan poderoso soy. No, no fue así. Hace unos días mi hermana Susana, allá en Nogales, Sonora, nos contaba que mi sobrino Mateo anda con la fiebre esta de ser el hombre araña y de estar probando sus poderes. Y pues cuando se podía salir, dice que fueron al supermercado y dice que Mateo se adelantó y estaba esperando que viniera Gilberto y Susana con el carrito, y dice que él se paró enfrente del carrito y alzó su mano y queriendo detener el carrito, queriendo que saliera poder de él. Y dice mi hermana que él estaba tan seguro a que iba a salir poder de su mano. Él se cree el hombre araña y pensó que iba a detener al carrito del supermercado, lo cual no lo hizo. Él estaba tratando de alguna manera de ver si tenía poder. Ahora, esto no está sucediendo en Jesús. Jesús no está solamente ahí queriendo tratar de ver si tiene poder, a ver si logra, como que si fuera una cuestión de ego de parte de Jesús, de ninguna manera. Dios lo está haciendo porque está correspondiendo a la fe y a la petición de los leprosos. Quiero hablar en segundo lugar, en dónde están los 9. Algo que debemos entender, mis hermanos, es que Dios sigue correspondiendo a las oraciones, Dios sigue correspondiendo a la fe de nosotros. Muchas veces se nos ha dicho que Dios no se mueve simplemente porque estemos en necesidad, sino que Dios corresponde a la fe. Hubieron muchas personas necesitadas en el tiempo de Jesús, pero Dios correspondió a aquellas personas que sí estaban en necesidad, pero que también habían creído en Jesús. Y aquí vemos en nuestra historia algo interesante. Vemos que hay 9 personas, dice la palabra de Dios, 9 personas, 9 leprosos que habían experimentado la misericordia de Dios, que habían experimentado el poder de Dios. 9 leprosos, dice la palabra de Dios, no vinieron a darle gloria a Dios. No vinieron a agradecerle a Dios por lo que Él había hecho. La ingratitud, mis hermanos, es algo que está aún en medio de este tiempo de pandemia. Mucha gente, mis hermanos, escuchamos, o nosotros mismos nos hemos quejado de las cosas que no hacen con nosotros, de las cosas que está haciendo mal el gobierno, y muchas veces nos olvidamos de lo que sí están haciendo. Y hay una frase que yo escribí aquí, espero y me entienda, y yo escribí lo siguiente, dije, hay personas que lo mucho no es suficiente para ellos. Hay personas que tú le puedes dar 10,000 quetzales y aún esos 10,000 quetzales o esos 10,000 pesos nunca serán suficientes para ellos. La ingratitud, mis hermanos, nunca está conforme con nada. Siempre está insatisfecha, siempre está inconforme, ¿verdad? No sabe agradecer, no sabe valorar lo poco o lo mucho que hacen por esas personas. Por eso digo yo, hay personas que lo mucho nunca es suficiente para ellos. Usted puede entregar su vida, usted puede entregar sus finanzas, usted puede hacer 1000 cosas por ellos, pero nunca será suficiente. Hay un daño en sus corazones. La palabra de Dios nos dice en Lucas 17, versículo 14, la siguiente manera. Jesús le dijo a los leprosos, id y mostrad a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iba, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios,
a gran voz. Respondiendo Jesús, versículo 17, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 en dónde están? ¿Qué pasó con los 9? ¿Qué sucedió con aquellas personas que experimentaron el poder de Dios? Que experimentaron la gracia de Dios. Y es la misma pregunta que yo les hago a aquellas personas que quizás en este momento no viven para Dios, conocen de Dios, han experimentado la gracia de Dios, han experimentado la misericordia de Dios, tienen razones para agradecer a Dios, tienen razones suficientes para vivir sirviendo a Dios, y no lo hacen. Estamos ahí, creemos en Dios, pero no hay un corazón de gratitud a Dios. Al contrario, existe un corazón ingrato, un corazón inconforme, y no encontramos razón alguna muchas veces para servir a Dios. Queremos algo más, queremos una promesa más, queremos que Dios dé algo por nosotros. Hay un dicho mexicano que dice, cuando las personas no quieren hacer algo sin recibir algo a cambio, allá en México decimos, ese no quiere dar paso sin guarache, ¿verdad? Ese no quiere dar sin recibir. Y es algo bueno, pero con Dios no funciona así. Dios ya ha hecho suficiente por nosotros, Dios tiene promesas para nosotros, pero espera que usted y yo, mis hermanos, correspondamos a Dios con gratitud. En nuestro texto, yo analicé 3 cosas reveladoras que vemos en nuestra historia. Vemos manifestada la fe en su plenitud. Vemos cómo Dios corresponde a la fe de estos hombres. Y vemos también cómo este hombre, uno de esos 9, dice la palabra de Dios, sí correspondió en gratitud. Ahora esto me lleva a analizar 3 pasos. El primer paso es cuando usted y yo pedimos misericordia ante Dios. Es decir, cuando usted y yo admitimos nuestro pecado y a la vez creemos en un milagro para nuestra necesidad. Ese es el primer paso, ¿verdad? Pedir misericordia a Dios. Esto es la fe. Cuando usted y yo creímos en Dios, lo que nació en nosotros fue arrepentirnos, fue pedirle a Dios que tuviera misericordia de nosotros. La segunda cosa o el segundo paso de la fe es la obediencia. La obediencia vemos reflejada en nuestro texto que estos hombres, dice la palabra de Dios, obedecieron a Jesús. Jesús le dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. En el camino, dice la palabra de Dios, fueron sanados. ¿Por qué? Porque creyeron y obedecieron. Y esos son los pasos de la fe, ¿verdad? Usted va dando pasos porque hay fe en su corazón. Y hay mucha gente que se queda en la misericordia. Hay gente que quizás se queda en la obediencia, ¿verdad? Obedecen lo que Dios les dice. Pero hay una cosa que nos va a hacer permanecer en los caminos de Dios y a vivir sirviendo a Dios, que es la gratitud. Son los 3 pasos de la fe. La misericordia, la obediencia y la gratitud. Y en los 9 vemos que no aparecieron porque se quedaron en el segundo paso. Algo les sucedió. Lucado dijo las siguientes palabras: ser agradecido implica admitir haber estado en necesidad. Una persona, mis hermanos, que es ingrata, una persona que es inconforme con el favor que se les ha hecho, son personas que se les ha olvidado rápidamente o tienen un problema en el corazón de orgullo que admiten
haber estado en necesidad. El que admiten haber estado en necesidad. Muchas veces, mis hermanos, la ingratitud refleja esto. Nos olvidamos rápidamente que estuvimos en necesidad. La pregunta es, ¿por qué fueron ingratos estos 9? ¿Acaso solo tuvieron fe para recibir el milagro de Jesús? ¿Acaso solo tuvieron fe para obedecer? ¿Qué fue lo que sucedió a esos hombres? ¿Encontraron algo que sustituyera la gratitud? ¿Encontraron algo más importante que agradecerle a Dios? ¿Qué fue lo que sucedió? Yo pregunto en esta noche, ¿habrá algo más importante que la gratitud? ¿Habrá algún sustituto de la gratitud? Claro que no. No hay sustituto. En la palabra de Dios encontramos que el pueblo de Dios, según la historia bíblica, el pueblo de Dios batalló mucho con esto, con la ingratitud. Nunca era suficiente lo que Dios hacía por ellos. Lo podemos ver reflejado cuando Dios saca al pueblo de Israel en Egipto. ¿Verdad? Su inconformidad fue manifestada, su ingratitud, comenzando a quejarse, comenzando de alguna manera, mis hermanos, a estar inconformes, a olvidar lo que Dios había hecho en sus vidas. Se estaban quejando porque no estaban comiendo carne, se estaban quejando por el líder que tenían. No había un corazón de gratitud. Dice la palabra de Dios, Romanos 1:21. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Dice la palabra de Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en su razonamiento. Conocieron de Dios, pero no le glorificaron como Dios. Hermanos, es algo interesante. Hay gente que no cree en la apostasía, hay gente que no cree de personas que se apartan de la fe. Pero la realidad que vemos en esto, mis hermanos, es que la ingratitud es uno de los primeros síntomas de una persona que va rumbo a la apostasía. Que se olvida lo que Dios ha hecho. Los primeros pasos, mis hermanos, que da una persona que va rumbo a la apostasía es la ingratitud. Se olvidan de Dios. Segunda de Timoteo 3:2 dice, porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes. Ingratos, dice la palabra de Dios. De modo, mis hermanos, que la ingratitud es una decisión y es una característica de los tiempos finales. La palabra de Dios nos dice que en los últimos tiempos quizás Dios se va a preguntar ¿en dónde están los 9? Y no es de personas incrédulas, no es de personas que Dios no haya hecho algo en sus vidas. Van a ser, mis hermanos, personas que un día experimentaron la gracia de Dios. Por eso en esta noche, mis hermanos, debemos valorar lo que Dios hizo y vivir para Dios. Quiero terminar en esta noche hablando acerca, en tercer lugar, un corazón agradecido con Dios. La palabra de Dios nos dice, mis hermanos, que hubo algo que sorprendió al Señor Jesucristo. Dice la Escritura que un samaritano, uno de los 10, que fue sanado y que tuvo un corazón agradecido con Dios, dice la Biblia, era samaritano. Quizás era el más ignorante de todos. Quizás era el que menos, mis hermanos,
esperaba quizá la gente o el mismo Señor Jesucristo que fuera agradecido. Según la historia, mis hermanos, acabo de leer hace algún tiempo un libro de Josefo, este historiador judío, y me llamó mucho la atención cuando toca el tema de los samaritanos. Dice el historiador que en una ocasión en 1600, en el 167 antes de Cristo, en el año 167 antes de Cristo, Antíoco, un invasor, llegó hacia la nación de Israel, y dice la historia del pueblo de Israel, que este hombre vino a profanar el templo, ¿verdad? Dice que incluso sacrificaba a los niños y sacrificó cerdos en el templo. Profanó el templo. Dice que venía arrasando con todos. A los judíos los hacían blasfemar, y a los judíos los asesinaban, mataban a sus hijos. Era tanta la crueldad de este hombre, que dice la historia que los samaritanos, este pueblo que habitaba cerca de Jerusalén, dice la historia que estos hombres decidieron cambiar sus templos con el nombre de Zeus Heleno. Es decir, que ellos negaron toda participación o relación con los judíos. Inmediatamente vieron lo malo que hacía este hombre con los judíos, y dijeron: no, vamos a cuidarnos, vamos a salvaguardar nuestras vidas, y decidieron cambiarle incluso los nombres de sus templos. Estos hombres que tenían un conocimiento de Dios, que tenían influencia judía, que habían vivido con el pueblo de Dios, que habían recibido las bendiciones, los alimentos y la oportunidad de estar en Israel, viviendo en Israel. Estos hombres, dice la historia, que traicionaron al pueblo de Dios. Entonces la historia nos dice que por naturaleza estos hombres no eran agradecidos. Esos hombres, incluso usted puede leer en la palabra de Dios cómo estos hombres pues eran malos. Incluso dice la Biblia que había una rivalidad tremenda entre judíos y samaritanos. Pero curiosamente dice la palabra de Dios, este samaritano rompe el patrón. Este samaritano causa asombro en Jesús, porque el agradecimiento, mis hermanos, a Dios no fue solamente interior, sino que fue demostrado hacia afuera. Viene con Jesús y viene gritando, agradeciendo a Dios. Dice la palabra de Dios, versículo 16 de nuestro texto: y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Versículo 18, dijo el Señor Jesucristo: no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Mis hermanos, hay beneficios cuando usted y yo somos agradecidos. A mí me llama mucho la atención que Jesús le dice unas últimas palabras a este hombre. Le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Mis hermanos, quienes van a permanecer y quienes van a ser salvados y llevados al cielo hasta el final, van a ser los agradecidos. Jesús le dijo a este hombre: tu fe te ha salvado. Fue una promesa, fue una palabra que no recibieron los 9. Los 9 sí recibieron las bendiciones, sí se gozaron, sanados. Pero el último, el samaritano, el agradecido, recibió algo que no recibieron los demás: la salvación. Mis hermanos,
La ingratitud es un paso a la apostasía y la gratitud es todo lo contrario. La gratitud, mis hermanos, nos mantiene sirviendo a Dios y nos mantiene, mis hermanos, en la dirección correcta. Quiero que vean lo que dice Hebreos 12, versículo 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradando con temor y reverencia. Ese ha sido uno de mis últimos textos favoritos. Y quiero leerlo una vez más. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. Mis hermanos, no puede haber servicio genuino a Dios sin un corazón de gratitud. Yo muchas veces me he preguntado por qué hago lo que hago, por qué estoy donde estoy. Y ha sido eso. La Escritura dice que el que mucho se le perdona, mucho ama, mucho agradece. Mis hermanos, es tiempo en este día que en medio de lo que estamos pasando, en medio de esa pandemia, de crisis, no nos olvidemos de agradecerle a Dios verbalmente y con nuestras acciones. Que tengamos un tiempo, mis hermanos, donde demos gracias a Dios. Yo sé que este tiempo ha sido difícil y hay muchas quejas de nuestra parte, hay muchas cosas que no hemos recibido, cosas que creemos que no están haciendo bien nuestras autoridades, nuestros líderes, etcétera. Siempre existe esa espina de vivir quejándonos, de sacar algo malo. Pero mis hermanos, en este tiempo, quienes van a permanecer y quienes van a regresar con más entusiasmo y con más fuego a servir a Dios, van a ser aquellos corazones que se mantienen agradecidos con Dios. Es increíble ver, mis hermanos, cómo la obra de Dios está siendo suplida por personas agradecidas con Dios. Agradecido con los hombres que sirven a Dios, con nuestros pastores. Vemos, mis hermanos, a gente agradecida, gente haciendo el bien, gente ayudando a mi familia, gente ayudando a nuestro pastor, porque mantienen un corazón agradecido a ellos. Así que, mis hermanos, no nos olvidemos de la gratitud. Nos conviene mantener un corazón agradecido. Quiero concluir con Salmos 100.